Efectos globales de la contaminación. Voy a proceder a hablaros acerca de la capa de ozono. En primer lugar, voy a mencionar qué es la capa de ozono. Se denomina capa de ozono u ozonosfera a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono. Fue descubierta en el año 1913. La capa de ozono forma parte de la estratosfera. Destaca por ser una capa con una gran concentración de ozono. Esta capa reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe en torno al 99% de la radiación ultravioleta. La formación del ozono es un proceso en el cual una molécula de oxígeno se rompe al absorber energía de un fotón de radiación ultravioleta proveniente del Sol, formando dos átomos de oxígeno libres. Estos dos átomos de oxígeno pueden reaccionar con otra molécula de oxígeno, formando así el ozono, con tres átomos de oxígeno. La destrucción del ozono se produce por la conversión de los clorofluorocarbonos en cloro, el cual reacciona con los rayos ultravioleta, destruyendo masivamente el ozono. Según la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, un átomo de cloro puede destruir más de 100.000 moléculas de ozono. Existen diversas partículas que afectan peligrosamente a la preservación de esta capa. Las partículas que más merman la capa de ozono son las siguientes: los CFC, los hidrofluorocarburos, los halones, el bromuro de metilo y otro tipo de sustancias. Pero los CFC verdaderamente son los más perjudiciales, representando una grave amenaza para la conservación de la capa. El agujero de la capa de ozono se concentra fundamentalmente en los polos, pero ¿por qué solo en los polos? En la Antártida, las bajas temperaturas en invierno hacen que la estratosfera se sitúe en torno a los menos 80 grados, situación que provoca la formación de nubes de hielo, las cuales contienen cloro, ácido nítrico y agua cristalina y productos de manufactura humana. Con la llegada de la primavera, la luz del sol provoca que las nubes estratosféricas arrojen su reserva de cloro y moléculas formadas por este, que mediante una serie de reacciones químicas, el cloro destruye el ozono. La reducción de la capa de ozono implica un aumento de la radiación ultravioleta, que llega a la superficie. La disminución también acarreará problemas a la población, ya que esta radiación de alta energía tiene la capacidad de ionizar moléculas como el ADN y provocar mutaciones incompatibles con la vida. Algunas consecuencias de la disminución de la capa de ozono son cáncer de piel, cataratas y mala salud, disminución del fitoplancton con la siguiente pérdida de productividad de los ecosistemas marinos y reducción de la velocidad de crecimiento de la vegetación. Los niveles de CFC han descendido paulatinamente desde la prohibición de dichos gases, con la consecuente mejora de la capa de ozono. Desde 1995, la Unión Europea restringe el uso de aerosoles que contienen dicho gas. Además, para una mayor concienciación, en 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 16 de septiembre Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. 2. El efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno en el que parte de la radiación del Sol es absorbida por la atmósfera y llega a la superficie terrestre, donde rebota en forma de radiación infrarroja y queda retenida por una serie de gases de efecto invernadero. El calor remitido será menor y actúa así como un ciclo. Gracias al efecto invernadero, el planeta goza de una temperatura de unos 14 grados. Sin embargo, el aumento de estos gases como el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, clorofluorocarbonos, vapor de agua y metano llevan al aumento de la temperatura, generando un fenómeno conocido como calentamiento global y cambio climático. Evolución de los gases de efecto invernadero. A lo largo de los siglos se ha producido un mayor incremento de la concentración de estos gases en la atmósfera, propiciado por una serie de actividades como la quema de combustibles fósiles, la deforestación global del planeta y por diversos procesos industriales como la quema de cemento que liberan químicos a la atmósfera. Los principales gases de efecto invernadero son el metano, el monóxido de dinitrógeno, el CO2 y los clorofluorocarbonos. En el caso de CO2 ha formado parte de la atmósfera por un 85%, siendo que en 800.000 años ha producido 400 partes por millón, es decir, 300.000 toneladas. El metano, por otro lado, tiene un efecto negativo 21 veces mayor que el CO2. En 1800 su concentración estaba en 0,88 partes por millón y en 1992 en 1,7 partes por millón, aumentando cada vez más.
El óxido de nitrógeno anualmente produce 0,25%, que se añade un 5% debido al efecto invernadero, que ha ido aumentando desde 1880 con un 0,275 partes por millón en adelante. Consecuencias y prevenciones al calentamiento global. 1. Aumento de las temperaturas. Debido a esta y a la escasez de precipitaciones, provoca grandes sequías, con un mayor riesgo de incendios y de desertificación en diversas partes del planeta. Esto también conlleva una propagación de enfermedades tropicales en determinadas zonas, como la malaria o el dengue. Por ejemplo, a consecuencia del calentamiento global, los países del Sahel al norte de África sufrieron una crisis alimentaria, afectando así a 18 millones de personas debido a las sequías. 2. Tormentas intensas. A consecuencia del aumento de la temperatura se producirán menos precipitaciones, por las cuales cuando se produzcan serán muy intensas, provocando así lluvias torrenciales e inundaciones en diversas partes del planeta. Más consecuencias serían el aumento del nivel del mar provocado por el derretimiento de los glaciares. Huracanes más peligrosos debido al aumento de temperatura del mar. Cambio de los ecosistemas debido a la temperatura más alta, menos precipitaciones, sequías e inundaciones, que también llevará a la desaparición de especies animales. Las prevenciones en cuanto al cambio climático o calentamiento global son pequeñas acciones que marcan diferencia. Reducir nuestras emisiones usando medios de transporte sostenibles como la bicicleta, ahorrando energía desde apagar los stand-by hasta ajustar el termostato, reduciendo, reutilizando y reciclando siguiendo la regla de las 3 Rs, consumiendo productos de temporada y actuando contra la deforestación plantando un árbol.